Muchísimas gracias por mantenerte ahí diciendo sí a la invitación de Enfoque Juvenil y mantenerte durante toda una hora completita con nuestro contenido. Como siempre tenemos un tema muy interesante y para eso me acompaña el señor Fidel Lorenzo, que siempre es ya de la casa, nos tenía un poco abandonados, pero es ya de la casa. Y también nos acompaña Wilson de Joven a Joven. Hola, bienvenido otra vez. Ya también te estás quedando en el programa. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la equidad en la sociedad ante la ley. Wilson, quiero que tú tengas el honor de la primera pregunta del día de hoy. Sí. Buenos días. Señor Fidel, cuando hablamos de equidad ciudadana, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de equidad, lo que nos llega de una vez a la mente es el bien común, que se reparta en igualdad de condiciones para todos. Entonces uno aspira a que cuando se elabora una ley, conforme a la necesidad social que refleja la gente, pueda haber una respuesta positiva que nos beneficie. La República Dominicana, como dice, es un Estado social y democrático de derecho, en el que se supone, en teoría, que tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Pero el poder legislativo es el que debe hacer las leyes, o sea, está para legislar, para representar y también para fiscalizar. En el caso de la República Dominicana tenemos un problema serio, y es que la mayoría de nuestros legisladores no saben hacer leyes. Y entonces tenemos la disyuntiva de siempre estar importando leyes de países probablemente mucho más desarrollados que el nuestro, y a veces ni siquiera guardan la forma al punto de que hasta la multa la traducen. Y te dirán, ¿pero cómo es esto? Bueno, ustedes acaban de ver una ley de tránsito, por ejemplo, que establece multa de 5,000 pesos mínimo. O sea, cuando yo veo eso, y yo sé que ustedes piensan igual que yo, pensamos que esa multa tal vez se aplique en Suiza o en Alemania o en España, y cuando hicieron el copy-paste de la ley, ni siquiera se cuidaron y tradujeron la multa que allá se aplica en euros o en dólares, la pusieron en pesos. Entonces ya ahí hay una inequidad en cuanto a la ley. Ok, bueno, respondiendo a ese tema, a lo mejor nosotros sí pensamos igual, pero en sus casas habrán personas que pensarán distinto. Por ejemplo, he escuchado muchos comentarios en medios de comunicación y en las redes sociales de que qué bueno que ahora ya las multas aumentaron de costo para que así las personas sean más cuidadosas cuando vayan a violar una ley de tránsito. ¿Qué opinión se merece esto? Mire, el monto de la ley no impide que la gente la viole. Esta es una ley más recaudatoria que preventiva. Y yo le voy a preguntar a los que están en su casa mirando, ¿cómo es posible que un estado donde no se contempla la seguridad social para aquellos que no son empleados de alguna empresa, y me refiero al caso de los choferes, ni siquiera los sindicatos tienen previsto pensionar a los choferes? Tenemos un alto porcentaje de desempleo. Sin embargo, esta ley establece que los choferes que pasan de 65 años de edad no pueden trabajar en el transporte público. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos choferes que no tienen un sistema de pensión ni de jubilación? ¿Lo vamos a mandar a morirse de hambre en su casa? O sea, no es una ley que contextualiza con la realidad que vive el pueblo dominicano, y por lo tanto es injusta y es inequitativa al mismo tiempo. Entiendo. En ese mismo ámbito, señor Lorenzo, tenemos leyes, días a día estamos tratando, o los legisladores tratan de innovar nuevas leyes. ¿Conoce la sociedad dominicana gran parte de las leyes? Mira, no diría yo la sociedad dominicana, incluso los mismos legisladores muchas veces legislan chocando con otras leyes que ya regulan lo mismo. Y entonces de repente vemos leyes que, sin derogar otras, están abordando el mismo tema. Lo que acabamos de ver ahora por ejemplo, con el tema de los impuestos a las telecomunicaciones. El gobierno establece, ustedes recuerdan que fue un tema de campaña electoral, la ciudad digital, la República Digital. República Digital. Que los jóvenes vieron eso con mucho agrado, ¿no? Wi-Fi porque gratis. todo el mundo dijo, bueno, ya el internet va a ser gratis. Y yo lo pensé así también. Pero de repente ahora mismo se aprueba una ley aumentando
un 2% a las llamadas internacionales, a las telecomunicaciones. Entonces, como que hay una contradicción, ¿no?, entre venderme una república digital y ahora aplicármele un impuesto mayor a las telecomunicaciones, que ya el impuesto que pagamos de por sí es muy alto, casi un 30% de cada factura que pagamos es de impuestos, y ahora se suma un poco más, o sea, como que, pero por otro lado se sigue promoviendo la república digital. Sí, y muestran avances y no sé qué cosa, pero... Bueno, pero yo quisiera que esa república digital comience por eliminármele los impuestos a las telecomunicaciones. ¿Verdad que sí? Si queremos hacerlo de manera equitativa. Porque, ok, por un lado te doy el fuetazo con los impuestos, pero por otro lado te vendo mediáticamente que, bueno, las universidades, que algún punto específico va a tener internet gratis, pero ya eso no es equidad, porque estamos legislando a favor de un sector muy limitado de la sociedad. Sin embargo, el amplio está cargando con los impuestos que nos tienen a todos, o sea que ya no soportamos más. Importante su opinión con respecto a cómo ve usted la proyección de aquí a proyección en corto plazo, de aquí a 2, 3, 4 años de la juventud. Si se están sumando a las voces que piden más justicia, más democracia, más equidad, o si simplemente están pasando al otro plano, al plano que los compran, al plano que se quedan callados porque dicen que todo va a ser igual. Dicen que, bueno, a los que les está yendo bien en este momento son los que no están estudiando, los que están haciendo las cosas mal, entonces yo lo voy a hacer también. Mira, ahí yo puedo ver que primero hay mucha rendición, o sea, hay un sistema educativo que nos está formando para ser empleados. Entonces el joven lo que está aspirando es a ir a la universidad o ir a una escuela técnica, hacer una profesión para conseguir un empleo y punto. Yo creo que hay que ser un poco más agresivo en cuanto a la visión de largo plazo y de mediano plazo. Y creo que haría bien, por ejemplo, el sistema educativo en forzar a que los maestros enseñen a los jóvenes a hacer su proyecto de vida, porque eso por lo menos le da una dirección y le da una aspiración. Yo pienso que estamos un poco atrapados, que si no hay una agresividad mayor en el liderazgo juvenil que tenemos, eso va a tomar mínimo algunos 25 o 30 años para que haya un liderazgo de relevo en todos los ámbitos. Lo vemos en los partidos políticos, dinosaurios que ya caducaron en la vida pública y que no tienen aspiración ni nada nuevo que ofrecer, se perpetúan en los partidos políticos, no le abren espacio a la juventud, le dan un premio de consolación para purgar su pena, y tal vez de una membresía de 100 ponen 2 o 3 jóvenes para mandar un supuesto mensaje subliminal de que están incluyendo, pero en la práctica no hay intención de incluir. Si el joven no se decide a ir por lo que le corresponde y arrebatarlo, nadie, repito, nadie le va a regalar nada. Así es, invitamos a los jóvenes a ir tras sus sueños y más que ir tras sus sueños, a ir por una mejor República Dominicana. Muchísimas gracias, señor Fidel. Gracias, Wilson, también por acompañarnos en el día de hoy. Nosotros continuamos con más de Enfoque Juvenil.